Buenas tardes, muchas gracias a todos los presentes. Hoy empezamos una nueva sesión del Seminario Permanente Estudios sobre el Caribe y tenemos con nosotros el doctor Samuel Yuo de la Facultad de Ciencias Antropológicas y hoy también expone el doctor Carlos Macías de Ciencias Peninsular. Ambos tratan temas relacionados al turismo y turistificación de la península, específicamente en el área de la Riviera Maya, en el caso de Samuel, y la península completa en el caso de Carlos. Vamos a comenzar con Samuel. Adelante, Samuel, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Hola a todos. Pues primero, gracias, Margaret, por organizar este seminario. Y al final, tal vez yo creo que esta vez yo voy a platicar de toda la península. Ay, perdón. Es un estudio regional y yo creo que Carlos se va a centrar sobre el caso de la Riviera, ¿no? Entonces, el trabajo que les voy a presentar es un trabajo también que realizamos, o parte de este trabajo lo realizamos con Ana García de Fuentes en el CINDESTAB y David Romero, que está ubicado él en la INES Mérida de la UNAM, y él se encargó justamente del diseño cartográfico. Entonces, las cartas que van a ver justamente son cartas que fueron realizadas por David. Pues sin más preámbulo, entonces voy a empezar a repetir el título: La península de Yucatán a medio siglo de la creación de Cancún, representaciones cartográficas de su turistificación. Y sin preámbulo, pues voy a empezar por una breve introducción y como primer punto, pues hacer una pregunta, ¿no? O sea, ¿el turismo sería un objeto de investigación legítimo? Bueno, ya sé que estoy afiliado con un grupo de geógrafos en Francia que desde hace más de 20 años, pues justamente luchan con diferentes instituciones científicas para hacer reconocer el turismo justamente como un objeto de investigación, ¿no? Entonces, definitivamente lo que vamos a tratar hoy es una visión socioterritorial de la península de Yucatán con el filtro turístico, ¿no? Y de nuevo, porque yo creo que somos diferentes a creer y opinar que la península de Yucatán es un laboratorio de estudios turísticos, perdón, faltaba una S, ¿no? En este sentido, pues, Frank Ballinger y María Esther Arcipreste habían escrito en 2016 un texto muy interesante donde estaban recopilando todos los estudios que se habían llevado justamente en términos de turismo en la península, ¿no? Y pues la bibliografía estaba realmente importante, ¿no? Entonces, el objetivo de este trabajo es analizar los impactos territoriales del proceso de turistificación de la península de Yucatán, ¿no? Y tomando en cuenta pues, que el próximo año ya estamos a medio siglo de la creación de Cancún, ¿no? Entonces, me imagino que va a haber otra serie de trabajo. Gabriela, el tuyo va a venir a abonar a eso muy pronto, ¿no? Creo que el lunes ya estamos contigo para tratar justamente de la creación y del antes de Cancún, ¿no? Pues una de las herramientas metodológicas para esta ponencia y el artículo que será publicado en el Boletín de Investigaciones Geográficas del Instituto de Geografía de la UNAM fue la cartografía temática. Entonces, pues presentar brevemente un poco mi hilo, el hilo de Ariana, pues 4 partes diferentes: la península de Yucatán hacia 1970, luego una breve parte sobre la turistificación de la península de Yucatán. Habíamos dado textos justamente a los participantes del seminario que trataban de esto. Y me voy a enfocar mucho más sobre los puntos 3 y 4, que es el turismo como eje de la transformación regional, ¿no? La migración de trabajadores, la extensión territorial de los grupos económicos locales, el transporte y las nuevas vialidades, los procesos urbanos y la reestructuración político-administrativa, ¿no? Antes de abordar pues, el tema de turismo, cultura y medio ambiente, ¿no? Es decir, pues, la turistificación del Maya de ayer y de hoy, es decir, retomar el trabajo que hice en el marco de mi doctorado desde 2012 justamente en algunas comunidades y ponerlo en perspectiva pues, con la ola de megaproyectos que conoce la península el día de hoy, que son megaproyectos de diferentes índoles, pero también de índole turístico y inmobiliario, ¿no? Y por fin pues el tema de turismo y medio ambiente, ¿no? Entonces voy a empezar
primera parte, justamente la península de Yucatán hacia 1970. ¿No? Recordar que en 1970 la mayor parte de la península de Yucatán tenía un poblamiento muy bajo, con densidades inferiores a 10 habitantes por kilómetro cuadrado. La población se concentraba en el estado de Yucatán. 69% de la península estaba ubicado en el estado de Yucatán. El resto de Campeche y el territorio federal de Quintana Roo no llegaban a 2 habitantes por kilómetro cuadrado, con excepción de las islas de Cozumel y Isla Mujeres. En el campo predominaba la población indígena vinculada a la economía de la milpa. Luego, durante las décadas de 1950 y 1960, el estado de Yucatán, que era el que concentraba la población, vivió un estancamiento económico que se reflejó en la dinámica demográfica. Sus tasas de crecimiento fueron de solo 1.73 en la primera década y 2.13 en la siguiente, en un periodo en que la población del país casi se duplicó. Entonces, eso nos llama la atención de alguna forma, ¿no? Y hace evidente que la dinámica demográfica expulsora de la población, es decir, una migración no solo del medio rural, sino también de sectores medios de Mérida hacia el centro del país. En contraste, en la mayor parte de Campeche y Quintana Roo, el alto crecimiento de población estaba vinculado a las políticas de colonización dirigida hacia estos espacios relativamente vacíos, impulsados desde la Federación. En 1970, la península de Yucatán era predominantemente rural, tanto por el papel de la agricultura en su economía como por el tipo de asentamiento poblacional. Solo había 6 localidades urbanas, es decir, de más de 15.000 habitantes, y en ellas vivía el 34% de la población, una tercera parte de la población. Voy a seguir sobre la economía, y justamente el mapa que tienen aquí muestra la distribución de la economía en la península hacia 1970. El valor de la producción industrial peninsular era muy bajo, 1.86% del valor nacional. En el estado de Yucatán concentraba 68% con una actividad industrial relativamente más diversificada, destacando por su volumen y empleo las industrias alimenticia, cervecera y enequenera, con el 67% del Producto Bruto y el 54% de los trabajadores industriales. Campeche generaba el 28% de la producción peninsular, centrada en las ramas alimenticia, particularmente relacionada con la pesca de camarón y maderera, y Quintana Roo reunía solamente 4% del valor dominado por la industria maderera. Entonces, en la figura 2 lo que destacamos también son las regiones comerciales. La enequenera, que para esa fecha todavía ocupaba la porción occidental del estado de Yucatán y una pequeña parte de Campeche. La región citrícola, al sur del estado de Yucatán, en la vertiente oriental de la Sierra de Taiticul, donde se desarrolló el Plan Chac para la producción de naranja a partir de un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo en 1964. En el oriente del estado se inició desde la década de 1950 el paso lento de una agricultura milpera, practicada por una baja densidad de población, a una especialización ganadera, en un primer momento de baja productividad, que empezó a ser impulsada por inversiones en las décadas posteriores. La pesca, que en otras regiones empezó desde los años 50, en el estado de Yucatán comenzó apenas como actividad comercial a partir de la inauguración del puerto de Yucatán en 1968. En el caso de Campeche, destaca la pesca de camarón, que inició desde los años 50. La producción de azúcar, en torno al ingenio La Joya, que se inauguró en 1949 en el municipio de Champotón, y la producción forestal en las selvas del interior. En Quintana Roo, por fin, la actividad primaria se centraba en la explotación forestal, para ese momento controlado por la empresa paraestatal Maderas Industrializadas de Quintana Roo, Micro.
Pues aquí ya tenemos un panorama de cómo estaba la península al final antes de este proyecto de Cancún, que va a cambiar de alguna manera pues, la dinámica de la península, ¿no? Y ahí pues Cancún sube en este contexto socioeconómico, ¿no? Proyecto de gran envergadura que marca un parteaguas en el devenir de la península, particularmente de los estados de Yucatán y Quintana Roo, pero con repercusiones también en Campeche, que simultáneamente recibe el impacto de la explotación petrolera frente a sus costas. Entonces, el surgimiento de Cancún ocurre una década después del boom del turismo de sol y playa a nivel mundial. Ya habíamos notado estos efectos en el sur de Francia, en España, en las costas de Italia, hasta justamente Europa del Este. Su desarrollo en la etapa de la posguerra se relaciona con la movilización masiva de turistas del norte y centro de Europa hacia la costa mediterránea. Para el inicio de la década de 1980 era ya claro el surgimiento de lo que Goldsman llama la incorporación al turismo de la cuarta periferia, es decir, el Caribe, el sudeste asiático y Oceanía. Por la cercanía con Estados Unidos, Acapulco en la costa occidental de México y Cuba en el Caribe fueron desde la década de 1950 los pioneros, pero el ejemplo paradigmático de este proceso de impulso en gran escala del turismo en la periferia fue Cancún en el estado de Quintana Roo, que abrió el turismo la costa caribeña de México. Y ahí pues hay que destacar el estudio justamente en 1979 de Ana García de Fuentes, que justamente desde 1972 ya había realizado un trabajo de campo en la región, notando justamente estas primeras modificaciones, ¿no? Yo creo que cuando hablamos del proceso de turistificación de la península de Yucatán podemos hacer una forma, no de tipología, pero sino de calendarización de alguna forma, ¿no? De diferentes periodos, ¿no? Tal vez una primera temporada que sería el prototurismo, o al redescubrimiento del patrimonio edificado, ¿no? Ahí pensó pues, a John Stephen, Frederick Catherwood y todos estos grandes viajadores en el siglo XIX, ¿no? Desile Charnay, entre otros, que deben ver varios tipos de publicaciones, ¿no? Luego, una segunda etapa que sería el despegue. Entonces, a partir de los años 40, pues, la familia Barbachano incursiona justamente en los vuelos comerciales. Pues tenemos también el ejemplo del ferrocarril y la vinculación por ferrocarril en 1949 y por carretera en 1959 con el resto del país, ¿no? Cabe mencionar también que en los años 60 Mexicana de Aviación y otras aerolíneas inician vuelos a Mérida y Cozumel, ¿no? Entonces, esta segunda temporada podía ser como el despegue, ¿no? La tercera etapa, pues definitivamente la creación del polo de Cancún, ¿no? Con pues el Fondo Nacional de Promoción de Infraestructura Turística, Infratur, que luego se va a volver justamente Fonatur, ¿no? Paralelamente a Cancún, pues en Cozumel se especializa en la recepción de cruceros hasta alcanzar el primer lugar en esta especialidad del país, ¿no? Y ahí pasaría justamente a una cuarta etapa, que será la expansión de los corredores turísticos litorales, ¿no? Y hay diferentes corredores, ¿no? El primero, la Riviera Maya, a partir de los 90s y justamente hacia el sur. Podemos también platicar de Costa Maya, o sea, más en el sur de Quintana Roo, y también pues de la futura o dicha Riviera Yucateca, es decir, como litoral entre justamente alrededor de Progreso. La quinta etapa sería pues esta etapa del dicho turismo alternativo, a partir pues primero, una de las primeras fechas, el nombramiento en los años 80 de los primeros decretos de reserva de biosfera en la península, ¿no? Y luego diferentes iniciativas a partir de los años 2000, entre otros para promover el turismo alternativo en los esquemas de planeación turística de México, ¿no? Y es ahí justamente que después de haber planteado estos dos primeros puntos, paso justamente, y muestro mi plan de nuevo,
al turismo como eje de la transformación regional, ¿no? El primero y más importante impacto desde la creación de Cancún es la atracción de trabajadores que migran a Quintana Roo en busca de mejores condiciones de vida. En primer lugar, campesinos que se transforman en albañiles, pero también diversos estratos de población urbana que acuden antes de la fiebre del turismo. Para 2010, el 53% de la población total de Quintana Roo se declara nacida en otra entidad. En solidaridad con Benito Juárez, más del 60% de la población. Esta migración hacia Quintana Roo tiene dos rasgos esenciales. Su procedencia mayoritaria, 74% de los estados del sureste, particularmente de Yucatán, 34% de la población es originaria de Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas y Veracruz, que en conjunto aportan 40% de la población. Y el segundo carácter importante pues es el carácter predominante indígena, que ha sido señalado por diferentes autores. Ahí recuerdo pues, los trabajos de Alicia Reclus en 2006, antes Lucie Dufresne había hecho un trabajo también sobre Cancún y la relación con municipios del sur de Yucatán, Magali Daltahuit y también Sosa y Campos. Y hay otros trabajos justamente que evocan esta migración hacia Cancún. La migración indígena proviene en gran parte de los municipios situados en el traspaís del corredor Cancún-Riviera Maya. Esta migración marca el ritmo de vida de los pueblos de esta región. Yo lo que llamé traspaís es esta región que está ubicado atrás justamente del corredor Cancún-Riviera Maya y que son marcados por diferentes municipios, son 15 en el estado de Yucatán y 5 en el estado de Quintana Roo. Y lo que quise mostrar en este mapa es cómo había en los municipios justamente yucatecos de este traspaís pues una gran pues, vertiente migratoria, ¿no? Justamente esta figura muestra la magnitud de esta migración rural urbana que puede ser pendular. El ejemplo, por ejemplo, de los habitantes de Shemash, que tienen pues, una migración pendular con Tulum, o relativamente permanente, ya que mantiene fuertes vínculos con su lugar de origen, ubicado relativamente cerca, al que envían remesas y al que retoman las fiestas patronales, cada quincena, semana o incluso diariamente, ¿no? No obstante, debemos destacar las resistencias de la población indígena a la migración. El siguiente fragmento de una entrevista realizada por Marcela Jiménez Moreno en 2016 en Ibalam, cuyo turistificado del estado de Yucatán, ejemplifica claramente el significado de este proceso en las comunidades. El ambiente allá es muy difícil y es muy triste. Uno está lejos de la familia, vive con mucha gente, nada más en cuartos, todo el tiempo hay ruido, no puedes descansar y hay que pararse de madrugada para trabajar. Por lo mismo, hay muchos problemas de drogas y también mucho alcoholismo, para evitar la realidad. Aunque uno lo tome, no consumas nada, allá te llevan a eso, todos lo hacen. Por eso yo ya no quiero volver a trabajar de albañil, porque normalmente yo veo lo que hacen los que van a trabajar en Cancún de albañil. Llega el sábado, cobran su dinero y lo primero que hacen a tomar. Se acaba el dinero. Yo cuando trabajaba allá comencé a ganar muy bien porque aprendí a trabajar muy bien. Pero a pesar de que aprendí, destruía el dinero solo así. Y eso es un chavo que también tenía un oficio, que tiene hoy día un oficio que se determina como guerrero maya, o sea, tipo de modelo, y que tenía 28 años en el momento de la entrevista, ¿no? Pero, o sea, fue fuerte este pedazo, es una tesis que acompañamos con Ana García, y nos pareció pues este fragmento ilustrar estas resistencias justamente en estos pueblos y en otros a la migración, ¿no? El segundo punto que quería abordar es la expansión territorial de los grupos económicos locales, ¿no? Diferentes autores trabajaron también sobre este tema. Puedo citar a Ana García y Josefina Morales, un trabajo también de Ana García en 2018, o Luis Ramírez, ¿no?
La construcción de la hotelería de las ciudades dinamizó el consumo de materiales y subcontrató constructoras locales que abarcaron un importante porcentaje de las obras. Paralelamente, el crecimiento de la población urbana constituye un amplio mercado consumidor para el comercio de Mérida, único capaz de proveer los productos y servicios de todos tipos que se requerían. Y justamente la figura, el mapa que tienen en el pintarón, trata un poco de eso, ¿no? Esta figura ilustra este proceso a partir de la expansión del corporativo Abraham, sociedad familiar que nació en 1947 con un local de venta de telas, creció a la venta de mayoreo durante los años 50 y 60. Actualmente es uno de los principales grupos económicos de capital local de Yucatán. En 1975 instaló un supermercado en Mérida, San Francisco de Asís, ahora Superaquí, y un almacén de importación en Cancún. A partir de 1979, incursiona en el ramo de la construcción con una planta trituradora, inicio de lo que será el grupo industrial Procon, que abarca la producción de bloques, viguetas pretensadas, cal, agregados de concreto y vidrio prensados. En el comercio de alimentos, además de supermercados, fundan en 1986 la comercializadora mayorista de alimentos Coma. En 1994 adquieren la franquicia de 7-Eleven para toda la península y en 2004 lanzan la cadena Willis de Mini Super, que instalan varios pueblos de bajo ingresos. Incursionan también en la producción pecuaria con ranchos, ganaderos, para autoabastecerse. En 1981 incorporan al consorcio la distribución de motocicletas Suzuki. Y entonces esta figura muestra claramente la distribución actual de sus establecimientos en la península y su clara relación con el crecimiento de las ciudades turísticas, ¿no? Ahí no podemos, desvincular de alguna forma, pues, el crecimiento de estos grupos económicos locales con la actividad turística, ¿no? Este proceso involucra también a medianas y pequeñas empresas, ¿no? Y un ejemplo, pues, nos planteó Matilde Córdoba en un seminario a principios de año, pero va a estar plasmado en su libro que va a salir en 2020, donde muestra, en el caso de Tequit, localidad de alrededor de 10.000 habitantes, cuya economía gira en torno a la producción de guayaberas, con 800 talleres identificados en la localidad de Tequit y destinadas mayormente al mercado turístico de Cancún y de la Riviera Maya. Sigo con mi tercer punto, que sería, pues, el transporte y las nuevas vialidades, ¿no? La península de Yucatán mantuvo un aislamiento histórico en relación al centro del país. Hasta 1949, cuando comenzó la conexión por ferrocarril, la comunicación era por mar hasta Veracruz, y la burguesía yucateca viajaba más fácilmente a La Habana o a Nueva Orleans. En 1959 inició la unión por carretera, pero era lenta porque no había puentes y el cruce de los ríos era mediante pongas. Al interior de la península existía una amplia infraestructura vial en la región de Ingenera y su conexión con el puerto de Progreso y con Campeche, mientras que enormes territorios de Campeche, Quintana Roo y del oriente y del sur de Yucatán permanecían aislados, ¿no? Y eso, pues, lo podemos ver también en este mapa. La carretera Escárcega-Chetumal se inaugura en noviembre de 1970, así Chetumal, que solo contaba con un acceso terrestre por Mérida a través de Callao, Puerto y Peto, tuvo una primera conexión directa con el centro del país, vía Campeche y Tabasco. En el norte de Quintana Roo existía la carretera hasta Puerto Juárez para embarcar hasta la Isla Mujeres, pequeña comunidad pesquera con incipiente turismo en este momento. El resto de la entidad, hoy poco comunicado por vías pavimentadas, empezó a integrarse a partir de la construcción de Cancún, destacando la carretera litoral, la conexión Playa del Carmen-El Tintán y la posterior ampliación de las carreteras vinculadas a Cancún, la vía de Cota a Mérida y la ampliación a 4 carriles de la carretera litoral desde Cancún hasta Tulum. Entonces ahí vemos de nuevo, una estructuración del territorio en función del turismo, ¿no? En el norte es importante la conexión con Chiquila para embarcar a Bajo el Bosch, que se turistifica con la oferta de avistamiento del tiburón ballena.
En Yucatán se densificó la red de carreteras, muchas de ellas construidas sobre el trazo de caminos angostos de acceso a los plantillos de Enequén. Sin embargo, destaca la conexión de los puertos del litoral, relacionada en parte con el impulso a la pesca, pero fundamentalmente con el desarrollo del turismo de segundas residencias, que es el motor que conecta estos puertos entre sí. El actual proyecto del Tren Maya responde a la idea de conectar los sitios turísticos. El debate generado hace explícitas las varias visiones de desarrollo que pueden detonar, excluyente y al servicio de los grandes capitales turísticos, que fueron los primeros en apoyarlo, o incluyente y al servicio de la economía de la región, incluido el turismo y de su población, como inicio de una nueva perspectiva en la reconfiguración del transporte en el país. Sigo con el otro punto, que serían los procesos urbanos. El desarrollo del turismo a partir de Cancún generó una acelerada urbanización, particularmente en Quintana Roo, pero con efecto en el crecimiento de ciudades como Mérida y Valladolid, en Yucatán. En 1970, Quintana Roo tenía una sola ciudad, Chetumal, con 23.685 habitantes. Para 2010, la población urbana supera el 1.000.000 de personas y representa más del 79% de la población del estado, frente al 62% a nivel nacional. Uno de los procesos más significativos es la conurbación turística del corredor litoral Cancún-Riviera Maya. La superficie urbanizada de este corredor creció de más de 1.000% entre 1984 y 2016, cuando pasó de 36.3 kilómetros cuadrados a cubrir 400.2 kilómetros cuadrados, como lo muestra la figura, ¿no? Entonces, ahí para hacer esta figura, pues tomamos mapas aéreas a través de Google, y lo que hicimos es justamente pues, colorear las manchas y mostrar justamente las extensiones entre 1984, 2000 y 2016, ¿no? De nuevo, una superficie urbana que aumenta de más del 1000%. Un punto que está muy interesante también de tocar cuando hablamos justamente de este como crecimiento urbano es platicar pues, de la segregación sociourbana que puede existir en estos lugares, ¿no? Y ahí pues retomo un poco lo que lo que decía Cristina Michel en 2009, donde evocaba un modelo que genera ciudades de orillas, que cuentan con un centro elegante y impoluto, intercomunicado globalmente con servicios y tiendas de prestigio internacional, rodeado de cinturones de miseria donde se alojan los trabajadores precarizados, ¿no? En palabras de la misma autora, Cancún y el corredor de la Riviera reflejan una estructura social semejante a un modelo de apartheid. Ahí me refiero a otro trabajo de Juan Córdoba y Ana García, que destacan la construcción justamente de ciudades gemelas a lo largo del corredor, separadas por la carretera que funciona como barrera en esta segregación. Entre el mar y la carretera, el mundo del turismo. Del otro lado de la carretera, los trabajadores que solo acceden al primer mundo, de alguna forma, con su credencial para prestar los servicios, ¿no? Estas desigualdades y contrastes coexisten con procesos de movilidad social impensables en otros contextos, y eso yo creo que hay que destacarlo también. Cancún y la Riviera Maya representan un Eldorado, la posibilidad de acceder a un trabajo, una propiedad, una mejor posición social, ¿no? Eso lo mostró también Dianet Castellanos, que describe cómo el turismo es un motor de urbanización y cómo se produce el desarrollo de fraccionamiento para diferentes estratos sociales. La identidad en Cancún se construye poco a poco. Escalona, en 2010, señala que un factor de identidad es la procedencia de otras partes, la separación de amigos, familiares y del terruño. Estas características hermanan a la población, por lo que nadie se siente con derecho de rechazar a quienes migran. La autenticidad del cancunense se denota por haber aguantado lo suficiente como para permanecer en esta ciudad. De nuevo, eso lo menciona Escalona en 2010. Sobresale también la relevancia que para algunos habitantes tiene su carácter de pioneros. En contraste, en el corredor urbano turístico están más presentes los modos de vía flexibles. Ahí retomo un trabajo de Julia Fraga que explora las relaciones entre una nueva ciudad de trabajadores, Chemuyil, o la nueva Sucuta,
y la localidad campesina de exclusión, Sotuta en Yucatán, ubicada a 220 kilómetros, ¿no? Y los viajes intermitentes, la asistencia a las fiestas patronales y la construcción de una identidad vinculada a ambos asentamientos, ¿no? Y como último punto de esta tercera parte, quería platicar justamente de la reestructuración político-administrativa, que está vinculado al final a la turistificación del territorio peninsular y particularmente pues, el caso de Quintana Roo, ¿no? La figura muestra este proceso que con el nacimiento del estado de Quintana Roo en 1974 llevó a la creación de los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Cozumel, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos en 1975, a partir de las antiguas delegaciones. En los años 90, 4 nuevos municipios subieron paralelamente a la turistificación del litoral caribeño: Solidaridad, Tulum, Bacalar y Puerto Morelos. Diferentes autores documentaron este proceso de municipalización. Primero, Clément Bardichiro, colega de la Universidad de Angers, describe la construcción del municipio de Solidaridad como el producto, el medio y el reto en la transformación de relaciones entre la burguesía de Cozumel y la élite emergente de Playa del Carmen, y a la vez entre los diferentes grupos políticos disputándose históricamente el control del Estado. Y ahí particularmente, me refiero a los trabajos de Gustavo Marín Guardado respecto a Tulum y Gómez Pech a Bacalar, donde atribuye la creación de estos municipios a los intereses de grupos políticos y económicos locales, el papel de los heredatarios en la venta de tierras del litoral y el surgimiento de mafias agrarias, ¿no? Eso en el trabajo de Gustavo es omnipresente, este término de mafias agrarias. Pero la recomposición del proceso municipal no se limita a las correlaciones de fuerza y lógicas de los actores locales o estatales. También existen vínculos estrechos entre el proceso local y el funcionamiento de la esfera política del gobierno federal, y no pueden ser reducidos únicamente a la lógica de intereses económicos. Sin minimizar el peso de los contextos locales, la multiplicación actual de las divisiones municipales y la manera como se articulan a las únicas espaciales temporales inducen a una reflexión sobre lo que Harvey llama las lógicas del poder y su vínculo con los procesos de turistificación. En Campeche, la colonización a partir de la carretera Escárcega-Chetumal es la base del surgimiento de nuevos municipios entre 1988 y 1996. Ahí pues tenemos el caso de Calakmul, el caso de Escárcega y el caso de Candelaria. Pero el último ejemplo, el municipio de Selva Playa, pues claramente hay una relación con el turismo, ¿no? O sea, se construyó un muelle en Selva Playa y poco después ya se declaró como pues, municipio independiente, ¿no? Paso a mi última parte, donde pues, abordaré los temas de turismo, cultura y medio ambiente, ¿no? De nuevo, la idea de la presentación estaba pues, hacer como una perspectiva geohistórica a 50 años de la creación de Cancún, ¿no? Por eso se aborda, y el eje realmente, la herramienta, fue la cartografía temática. Cuando nos sentamos para hacer este trabajo, vemos cómo podemos abordar estos 50 años de manera, o sea, sintética de alguna forma, pero intentando abordar pues realmente diferentes aspectos, ¿no? Y siendo pues lo más completo posible. Entonces, pues este punto lo intitulé la turistificación del Maya de ayer y hoy. La península de Yucatán es la región de los mayas de tierras bajas, cuya impronta histórica y presencia actual, unida a su paisaje natural y su suelo kárstico, le confieren una identidad claramente diferenciada de la del resto del país. Según el último conteo, es decir, del INEGI en 2016, en la península vivían 4.498.606 habitantes, de lo cual el 20,08% era maya hablante. Es importante destacar que la presencia de la cultura maya en la vida peninsular y particularmente del medio rural es significativamente mayor al indicador cuantitativo disponible, que es el uso de la lengua, y que un elevado porcentaje de la población mantiene esta identidad cultural aun si ya no utiliza la lengua. El proceso de turistificación. ¿Esta estadística es de la península o la península? Sí, es de la península. 20%.
Ajá, sí, Se maneja una ajá. cifra más alta para Yucatán, que me sorprende que sea más baja a nivel. Ajá, pues ahí, o sea, estaba retomando los datos del MIERI de 2016. Ajá. El proceso de turistificación en la península comenzó en el litoral, pero se expande a las tierras interiores bajo el auspicio del turismo alternativo. Elías Alcocer, mi querido ex colega, desgraciadamente, planteó, no desgraciadamente planteó, pero desgraciadamente porque ya no está aquí, planteó 3 etapas en la turistificación de los espacios rurales. El redescubrimiento del patrimonio edificado prehispánico, que fue la base de un turismo de élite desde el siglo pasado. Una segunda etapa en los años 90, marcada por la turistificación de los recursos naturales, como los manglares en la costa de Yucatán y los cenotes cercanos a las comunidades rurales. Y la tercera etapa, centrada en el maya de hoy y sus usos y costumbres. Una fecha simbólica, el 21 de diciembre de 2012, el fin del mundo como lo manejaron los medios de comunicación, consagra la oferta de turismo rural y cultural, conocimiento de la milpa, medicina tradicional, ceremonia mayas, etc., por parte de las comunidades locales, ¿no? Y en el Atlas de Turismo Alternativo, que publicamos en 2015 con datos de 2012, mostrábamos que 38% de estas empresas, todos los puntos naranjas, pues estaban operados justamente por indígenas de origen maya. La mercantilización de la cultura maya es sinónima en muchos casos de folclorización o distilización. Me refiero también a varios trabajos de Juan Córdoba sobre el tema, ¿no? Asociada a una privatización de los recursos bioculturales, no exenta de conflictos latentes o manifiestos por el control de la tierra y sus recursos. El surgimiento del turismo de experiencias en la Riviera Maya se materializa por el éxito del consorcio Experiencias Xcaret, ¿no? Ahí recuerdo el emblemático Parque Xcaret, es el primer parque de grupo y abrió sus puertas al público en diciembre de 1990. Desde sus inicios se enfoca el entretenimiento en el mercado de consumo turístico sustentable, promoviéndose como un espacio tematizado a la orilla del mar, donde se revive a través de coloridas representaciones, espectáculos, rituales, danza y música, la cultura de todo un país. Tradiciones que desde la época prehispánica son parte fundamental de la cultura mexicana, conjugado con actividades únicas dentro de un escenario recreado de flora y fauna nativas y no nativas. Entonces, si Xcaret nace en 1990, después, poco tiempo después tenemos Shenra en 1994 y sigue pues una serie de otros parques como el Wet n Wild 1997 y luego siguen Explore, Xochimilco, que está ubicado casi al frente de la salida del aeropuerto, ¿no? Y estos espacios recrean de manera significada la naturaleza y la cultura, entremezclando lo maya con tradiciones de otras regiones del país, ¿no? Pronto abrirá Xibalba, de la misma empresa, un parque subterráneo que une varios cenotes ubicados cerca de Valladolid de Yucatán. En el Transpaís, este mismo Transpaís, la empresa Alternative llevaba en 2012 50,000 turistas al año para practicar actividades de turismo de aventura, rappel, tirolesa, kayak, en aldeas, entre comillas, aldeas maya, y que de manera patética la Secretaría de Turismo de Yucatán está repitiendo este programa aquí en Yucatán. Entonces, o sea, aldea maya es hecho para invisibilizar de alguna forma lo maya, ¿no? Sin nombre específico, donde los miembros de las sociedades locales son parte del paisaje turístico. Paralelamente, numerosas cooperativas dirigidas por campesinos mayas intentan competir con la oferta privada, ofreciendo de manera más auténtica la convivencia con su cultura y forma de vida, y aprendiendo, estoy consciente del uso de la palabra auténtica, y aprendiendo en medio de grandes dificultades a ser empresarios. Unos pocas lo logran, muchos fracasan en el intento y otros apenas sobreviven dependiendo de la práctica de la milpa y de otras actividades, pero esperanzadas en la oportunidad que les brindará el turismo. Y mi último punto antes de concluir, o sea, ahí en este mapa lo que intentamos representar justamente pues, el carácter maya, o sea, es decir, que cada municipio el porcentaje de población, ¿no? Y ahí vemos, o sea, cómo hay una superposición de alguna forma entre numerosas empresas turísticas
y este carácter maya. Es decir, que o sea, sin este traspaís maya, de alguna manera, pues no existiría tampoco la Riviera Maya. Eso es muy interesante, o sea, si comparamos con otros diferentes traspaíses, arrière-pays en francés o Interland en alemán y en inglés, en Europa, en España, pues se destaca por el carácter montañoso de estos traspaíses, ¿no? Cuando aquí, en o sea, yo creo que destaca dos características principales. La primera, pues esta selva exuberante, que está mismo utilizada de alguna manera por los prestadores de servicios turísticos, y por otra parte, pues este carácter indígena maya. Entonces, sigo sobre turismo y ambiente natural. El discurso internacional siempre ha relacionado el turismo alternativo con el paradigma de la sustentabilidad y con los espacios protegidos, ¿no? Aquí quiero recordar que la noción de ecoturismo en México fue creada por un arquitecto, Ceballos Cuscaray, cuando descubrió el sitio de Punta Laguna, el mismo sitio que hoy día pues, se encuentra pues, entre diferentes conflictos por justamente la tenencia de la tierra, ¿no? Entonces, en la península de Yucatán, el 62% del territorio está bajo algún estatus de conservación, sin considerar en este porcentaje las reservas marinas. La figura justamente muestra su distribución y la del 78% de las 153 empresas censadas en el Atlas de Turismo Alternativo en la península de Yucatán, ¿no? Entonces ahí vemos que hay una vinculación de alguna forma entre estas empresas que están abiertas justamente por pobladores locales y los esquemas de conservación. Los beneficios ambientales del turismo alternativo se clasifican en pasivos y activos. Ahí me refiero a un trabajo de mis colegas Antonio Barragán Orreda y Tlacaelel Rivera, ¿no? Los primeros contribuyen a evitar el cambio del uso del suelo en áreas destinadas a la conservación y son los predominantes a escala mundial. Sin embargo, estos mismos colegas destacan las actividades de recuperación de manglares emprendidas por los socios de cooperativas de turismo alternativo en la costa norte de Yucatán, como uno de los pocos ejemplos de conservación activa relacionada con el turismo. Y para mí un ejemplo que está claro es el caso de San Crisanto, donde en San Crisanto, a la par del aumento de turistas en el manglar, tenemos una superficie de la cobertura vegetal que está aumentando, ¿no? Entonces hay una relación de alguna forma positiva entre justamente turismo y medio ambiente, ¿no? Pero el turismo más masivo, ¿no? En San Crisanto. ¿Qué es lo que está...? Pues yo no hablaría de turismo forzosamente masivo en San Crisanto, yo creo que son 10.000. Bueno, vamos a quitar lo masivo. Son 10.000 personas que visitan el manglar, o sea, el esquema de conservación que escogieron los heredatarios, ¿de acuerdo? Ha permitido un aumento de la cobertura vegetal, pero también un aumento del número de turistas, mostrando que al final el turismo en algunos casos no está peleado de alguna forma a la conservación de la naturaleza por los mismos heredatarios, o sea, es decir, este concepto de bioculturalidad, ¿no? Por otra parte, existe evidencia de deterioros ambientales relacionados directamente o indirectamente con el turismo. En la región destaca la erosión de playas por efecto de los huracanes y tormentas, pero sobre todo por la eliminación de la vegetación de duna y de las dunas mismas, que expone la construcción al efecto directo del oleaje, proceso muy grave en la costa norte de Yucatán y en Cancún. Otro grave problema es la contaminación del manto freático y del mar debido a las características de alta permeabilidad del suelo kárstico. Esta contaminación tiene múltiples fuentes, herbicidas, pesticidas, normas porcícolas y avícolas, etc. Pero a ella contribuyen de manera significativa las aguas negras urbanas de las ciudades turísticas, ante la insuficiencia o carencia total del sistema de drenaje y tratamiento de aguas. La modificación de los cenotes para fines turísticos, ahorita estamos haciendo un trabajo en la región alrededor de Chichén Itzá, porque pues tenemos un proyecto financiado por la Fundación Kellogg's a través de la Unidad de Proyectos Sociales, y ya nos está impactando lo que está pasando en esta región. Es decir, que sobre 34 cenotes, yo creo que solamente 10% son cenotes operados por los locales, y en los
2 últimos años han abierto 10 nuevos cenotes, pero con inversiones masivas. Y cuando uno visita justamente estos cenotes, se da cuenta que o sea, están buscando la masificación de los flujos turísticos. Es decir, que observamos túneles dinamitados en la piedra para poder llegar al espejo de agua de 3 metros sobre 3 metros, ¿no? En el caso de Iquil, por ejemplo, que está ubicado al lado de Chichén Itzá, no podemos hacer la denuncia todavía, ya estamos trabajando con la semana, pero a ir 2 veces por la mañana, olemos a cloro. O sea, y claramente son, o sea, el grupo Xcaret que lleva turistas en su camino del tour de Chichén Itzá con un X, entonces pasan por este cenote Iquil, o sea, antes o después del tour, o sea, como manejo de alguna forma de grupo, y entonces, o sea, hay de 1,000 a 1,500 turistas por día en algunas temporadas, como la que va a empezar ahorita con Día de Muertos y luego Navidad, es decir, hay 3 o 4 temporadas en el año que son dichas temporadas altas, ¿no? Entonces, aquí pues dinamitando túneles de acceso, alterando su funcionamiento. ¿Y de dónde interviene el cloro? ¿Y dónde interviene el cloro? Pues el cloro por la mañana para... Echan cloro a la ciudad. Echan cloro al cenote. Como si fuera piscina. Como si fuera una piscina. No, también. Sí, no, o sea, ahorita... Yo recuerdo un caso de como hace años, ¿no? En un cenote allí en Panamá, que el señor después que terminaba el día, ¿no? Le echaba un bote de pil pensando que se iba. Sí. Pues el Chaldún es espantoso. No sé si le echan cloro, pero deben de prohibir que la gente entre, porque está... O sea, la propuesta de ustedes es que no las usen para bañar, me imagino, ¿no? Nosotros la propuesta en este momento es que se revisan las manifestaciones de impacto ambiental. Y bueno, tenemos cita con Víctor Toledo, o sea, pero la idea 2 es semanas que, para tratar del tema. Pero la idea es que se cierren a la natación, me imagino, pues no sé si se cierran a la natación, pero que, o sea, si hay leyes en este país, que las leyes sean respetadas, ¿no? Porque, sí, pero ¿qué ley necesitas? Sí. O sea, hay ley, o sea, claro, necesitas una ley para específica. Las leyes, el mismo gobierno incita sí, a la sobreexplotación de los cenotes. Ajá. Pero bueno, justamente, o sea, yo creo que también hay normas ambientales y que al parecer lo que no ocurrió en las últimas décadas, que el gobierno federal al mínimo ya, o sea, se sienta a escuchar las denuncias, porque bueno, eso tiene que ver con esta tensión entre privado y social, ¿no? Para terminar, un problema de escala global relacionado con la contaminación por agroquímicos de los ríos de Centro y Sudamérica, que parecen ser parcialmente responsables del crecimiento del sargazo que cubre las playas del Caribe mexicano, que amenaza seriamente el futuro de la actividad. Finalmente, y a través de una revisión hemerográfica de los últimos años, exponemos en la figura 10 algunos de los sitios turísticos que han enfrentado o enfrentan conflictos socioambientales relacionados con la tenencia de la tierra y el uso de los recursos naturales, ¿no? Uno es el caso de Holbox, con la apropiación de tierras cereales por empresarios convirtiéndose en ejidatarios. Otro caso es el caso de Romún, donde los pobladores impiden el funcionamiento de una granja porcícola de gran envergadura por el efecto contaminante sobre sus cenotes dedicados al turismo en el centro de la Reserva Estatal Hidrográfica del Anillo de Cenote, y Punta Laguna, donde el exitoso emprendimiento turístico enfrenta a los heredatarios entre sí, ¿no? Porque ellos son, Punta Laguna es ejido de Valladolid, uno de los ejidos más amplios, ¿no? Entonces, pues como conclusiones, pues este mapita, que sería un mapote, ¿no? Que sería un intento de mapa síntesis pues, del turismo en 2019 en la península de Yucatán, ¿no? Y ahí, pues, para empezar, quiero citar a Gustavo Marín y a Ángeles Santillán. El turismo está orientado sobre todas las cosas a producir lugares como mercancías de consumo turístico. El turismo se ha vuelto, en menos de medio siglo, el eje de la economía de los estados de Quintana Roo y de Yucatán, y juega un papel cada vez mayor en Campeche. En consecuencia, el crecimiento del número de turistas se acompaña de un crecimiento exponencial en el número de lugares turísticos. El turismo en general, y específicamente el alternativo,
son en la actualidad los procesos más dinámicos de producción de espacio en el sentido de la construcción del espacio social planteado por Lefebvre. El crecimiento del turismo conlleva una mayor diversificación de las ofertas de actividades y su expansión de carácter extensivo sobre regiones hasta poco aisladas, poco pobladas o marginales. El turismo está presente en casi todo el territorio peninsular. El continuum urbano turístico Cancún-Riviera Maya compite en extensión con las mayores del mundo, pero más importante aún es el avance de la turistificación hasta los territorios interiores, que se inicia y concentra en el Transpaís, la carretera hacia Chichén Itzá y el entorno de Mérida, pero avanza en un proceso de irradiación decreciente en dirección sur-occidente, desde el Caribe hacia Campeche y el sur de Quintana Roo. El turismo opera en la región en dos grandes modalidades, aparentemente independientes, el masivo y el alternativo o de bajo impacto. El primero se subdivide a su vez en los de sol y playa, incluidas las segundas residencias urbano y de crucero. Por su parte, el alternativo se practica en las variantes de turismo de naturaleza, rural, de aventura, ecológica, verde, etc., entonces tecnologías, ¿no? Es decir, reúne una gran variedad de ofertas que se caracterizan por ser numéricamente menos masificadas e incorporar como atractivos principales el paisaje natural y la riqueza cultural convertidos en mercancías. El turismo alternativo y el masivo están fuertemente imbricados en la región, ya que la práctica del primero es mayormente una excursión complementaria del segundo para brindar al turista el contacto, entre comillas, con la auténtica cultura maya y con las selvas pristinas. Es importante destacar que gran parte del turismo alternativo surge y se desarrolla a impulso del Estado en la modalidad de economía del sector social, cooperativas o ejidos, donde los campesinos o pescadores incorporan el turismo como parte de sus estrategias de vida. Este complicado proceso de reconversión de campesinos a empresarios no tiene una lógica territorial de tipo económico. Aparentemente, la localización no importa, pues se financian proyectos en cualquier lugar, lo que le da como resultado numerosos fracasos a empresas que se mantienen mientras hay subsidios, algunas exitosas que avanzan hacia la economía social, o a formas privadas de funcionamiento y también procesos de privatización. Pero como estrategia global, este proceso abre al capital a un costo mínimo enormes territorios que se mantienen en posiciones muy marginales. Esta aproximación geohistórica muestra la velocidad y la potencia de la turistificación en la península de Yucatán y abre importantes interrogantes para el devenir de la actividad. ¿Cuál es el rol de los mayas de hoy en este mundo maya turístico? ¿Cuál es el verdadero papel de las áreas naturales protegidas? ¿Conservar la biodiversidad o mantener espacios para que una élite acceda a la naturaleza supuestamente pristina? ¿Qué consecuencias tendrán las nuevas ofertas digitales como las plataformas de Airbnb o Uber? ¿A dónde va a llevar la masificación de los juegos turísticos en los grandes centros e incluso en algunas ofertas alternativas? ¿Qué impacto sobre el modo de vida de los pobladores tiene la patrimonialización de zonas arqueológicas, centros históricos u otros pueblos mágicos? ¿Cómo se enfrentan los graves problemas sociales y ambientales vinculados al proceso de turistificación? Son campos a seguir estudiando desde la geografía para los que la península es un idóneo laboratorio de investigación.